Michael Faraday, biografía. Hará unos 140 años, un físico inglés daba en Londres una conferencia sobre algunos de los trucos que se podían hacer con imanes y alambre. Cuentan que después se le acercó una dama y le dijo: «Pero señor Faraday, ¿para qué va a servir la electricidad establecida tan solo durante una fracción de segundo por ese imán?». Y él replicó: «Señora, ¿y para qué sirve un niño recién nacido?». Michael Faraday nació cerca de Londres en 1791, donde se instaló con su familia. Allí entró de aprendiz de encuadernador, estableciendo así contacto con los libros. Un día le permitieron ir a escuchar las últimas 4 conferencias de Humphrey Davy en la Royal Institution, un químico inglés de gran fama. Faraday le envió una copia de las notas que había tomado en las conferencias y le pidió un puesto de ayudante. El químico, que al principio se negó a aceptarlo, terminó por hacerlo. David había inventado la lámpara de seguridad de los mineros y el arco voltaico, pero suele decirse que su mayor descubrimiento fue Michael Faraday. Un tiempo más tarde hicieron un viaje juntos. En Francia conoció a Ampère. Ese viaje fue para Faraday el equivalente de la universidad que no había tenido. Fue elegido miembro de la Royal Society, aunque David votó en contra de Faraday. Poco después le nombraron profesor de química. Fue el primero en aislar el benceno y desarrolló la técnica de la electrólisis. Luego se internó en el campo de la electricidad, y allí fue como descubrió la inducción electromagnética, y sus investigaciones condujeron al concepto moderno de electrón. En 1864, la reina ofreció la presidencia de la Royal Institution, pero lo rechazó, ya que no estaba en condiciones de responder por su integridad intelectual por menos de un año. 3 años más tarde murió. Faraday hizo muchas contribuciones a la ciencia. Apenas hay un área de la física moderna que lo arranque de su obra. Sus inventos más importantes fueron el generador y el transformador, pero no había duda de que su mayor descubrimiento era el de la inducción eléctrica, contribuyendo así a que la revolución industrial saliera de las fábricas y que la electricidad entrara en los hogares. Aportaciones más destacadas. Hoy en día todos tendrán en su casa varios motores eléctricos o viajarán en coches productos de dínamos y baterías. Estas son apenas algunas de las cosas que le debemos a Faraday, uno de los más grandes científicos de la historia. Además del faradio, la constante, el efecto de la jaula de Faraday. A Faraday le fascinaban los imanes. Estos están rodeados de campos de fuerzas invisibles. Era natural que empezara a reflexionar sobre la relación que existía entre la electricidad y el magnetismo. Además, el científico danés Ørsted había descubierto que un alambre por el cual pasa electricidad manifiesta propiedades magnéticas. Faraday pensó que si la electricidad establece un campo magnético, ¿por qué éste no va a crear electricidad? Después de plantearse esto, diseñó un experimento para comprobarlo. Enrolló un alambre alrededor de un segmento de hierro y lo conectó a una batería. El circuito podía abrirse y cerrarse con un interruptor. Si cerraba el circuito, se establecía un campo magnético que se extendía por todo el hierro. Luego enrolló un segundo alambre alrededor de otro segmento de hierro y lo conectó a un galvanómetro. Si la teoría de Faraday era correcta, el campo magnético creado en el anillo de hierro por el primer arrollamiento establecería una corriente en el segundo. Esta corriente la acusaría el galvanómetro. Faraday llegó a la conclusión de que no eran las líneas magnéticas de fuerza en sí mismas lo que establecía la corriente, era el movimiento de esas líneas a través de un alambre. Para explicar esto, introdujo un imán en una bobina de alambre. La corriente solo fluía por esta, mientras el imán estaba entrando en la bobina o saliendo de ella, o también cuando el imán permanecía quieto, y era la bobina la que se desplazaba alrededor de él. Pero si tanto el imán como la bobina permanecían inmóviles, no había corriente. Faraday había descubierto cómo hacer que el magnetismo indujera una corriente eléctrica. Había descubierto la inducción electromagnética. 2 meses después dio el siguiente paso, el de conseguir un modo práctico de producir una corriente continua a partir del magnetismo. Para ello fabricó una delgada rueda de cobre que podía girar alrededor de un eje y cuyo borde exterior, al girar, pasaba entre los polos de un potente imán. Al girar entre los polos, la rueda cortaba constantemente líneas de fuerza magnética, de modo que por la rueda fluía constantemente una corriente eléctrica. El aparato llevaba 2 cables que acababan cada uno en contacto deslizante. Uno de los contactos rozaba contra la rueda de cobre al girar, mientras que el otro le hacía
Un galvanómetro intercalado en el circuito indicaba que mientras la rueda de cobre estuviese girando, se producía una corriente continua. Faraday generó electricidad a partir del movimiento mecánico. Había inventado el generador eléctrico. Gracias a sus investigaciones se dio un paso fundamental en el desarrollo de la electricidad, al establecer que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento, y por todo ello es considerado como el verdadero fundador del electromagnetismo y de la electroquímica. Descubrimientos de la época. Tecnología. En el mundo del motor, Etienne Lenoir inventó el primer motor de combustión interna en 1859. Este motor obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de una cámara de combustión. Este motor fue perfeccionado más adelante por Carl Benz y Gottlieb Daimler. Finalmente, Nicolas Otto crea el motor convencional de tipo Otto. Este motor es de 4, aunque en un principio fue de 2. Funcionamiento. Primero, tiempo de admisión. El aire y el combustible mezclados entran por la válvula de admisión. Segundo, tiempo de comprensión. La mezcla aire-combustible es comprimida y encendida mediante la bujía. Tercero, tiempo de combustión. El combustible se inflama y el pistón es empujado hacia abajo. Cuarto, tiempo de escape. Los gases de escape se conducen hacia afuera a través de la válvula de escape. Ciencias naturales. Teoría sobre la evolución de las especies. La teoría de la evolución fue desarrollada por el naturalista inglés Charles Darwin y publicada en 1859 en su libro El origen de las especies. Darwin desarrolló su teoría tras estudiar los animales de las Islas Galápagos, que eran únicos, pero similares a los del sur de América. Para Darwin, las especies cambian de manera lenta y gradual, gracias a un proceso de selección natural que actúa sobre la población, permitiendo que sobrevivan los más adaptados. Ciencias experimentales. Matemáticas. La campana de Gauss. Permite explicar fenómenos naturales y psicológicos, y viene dada por esta función. Su dominio abarca todos los números reales. La desviación típica se representa con la letra sigma, y la media por mu. Esta función es simétrica respecto a la media. Es creciente hasta ella, donde tiene un máximo y luego decrece. El eje de las abscisas actúa como asíntota. La campana de Gauss sirve para calcular probabilidades. Estas equivalen al área encerrada bajo la curva. El área del recinto determinado por la función y el eje de abscisas es igual a 1. Física. Las leyes de la termodinámica fueron formuladas por varios científicos. Entre ellos destacan Lord Kelvin y Julio de James Prescott. La primera ley explica la conservación de la energía. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. También dice que el calor es trabajo. La segunda ley dice que la entropía de un sistema cerrado y que no está en equilibrio tiende a aumentarse con el tiempo, hasta alcanzar el equilibrio. La entropía es la energía no aprovechable. Todos los objetos tienen una energía interna que denominamos calor. Solo se aprovecha cuando se transfiere a otro objeto, que está a menor temperatura. Una de las consecuencias de esta ley es que no podemos transformar el 100% del calor en energía aprovechable. La tercera ley explica que es imposible alcanzar la temperatura de 0 Kelvin en un número finito de procesos. Es decir, que ningún objeto del universo puede estar a 0 Kelvin, porque siempre tendrá algo de calor, por muy poco que sea. Química. Electroquímica de Faraday. La electrólisis consiste en descomposición de sustancias químicas por la acción de una corriente eléctrica. Enunció 3 leyes. La primera dice que la cantidad de sustancia depositada al paso de una corriente eléctrica es proporcional a la cantidad de electricidad que pasa por la disolución. La segunda señala que para una cantidad de electricidad determinada, la cantidad de sustancia depositada es proporcional a su equivalente gramo. Faraday introdujo también los términos de ánodo y cátodo para designar respectivamente los electrodos positivo y negativo. El equivalente electroquímico es la masa de un elemento depositada durante la electrólisis por la carga de un coulombio.
El número de Faraday es de 96.500 coulombios, la cantidad de electricidad necesaria para depositar el equivalente químico de cualquier elemento.